Hola Martín, buenos días. Un gusto estar con ustedes hoy. Bien, Carlos, antes de empezar a hablar de la cantidad de detenidos, de las masivas protestas que estas semanas van a seguir, queremos entender un poquitito cómo funciona este proceso de reforma que impulsa Emmanuel Macron de modificar la edad jubilatoria, de pasar por el Parlamento o por arriba del Parlamento, ir a un Consejo Constitucional. ¿Cómo es el sistema para esa aprobación? Mira, esta reforma de pensiones implementada por Macron eh, la hace pasar como si fuera un proyecto de ley rectificativo de la financiación de la seguridad social. Y es una maniobra para que se pueda aprobar el texto utilizando dos artículos. Primero, el artículo 47.1 de la Constitución, que limita a 20 días el examen del proyecto en la Asamblea Nacional y también en el Senado. En la Asamblea Nacional solo pudieron debatirse 2 de los 13 artículos y pasó directamente al Senado. El Senado se aprobó con algunas enmiendas y Macron pensaba que su alianza con la derecha y las concesiones que le hizo a la derecha, que son mayoría en el Senado, iba a poder aprobarse el día 16 de marzo en la Asamblea Nacional. Minutos antes se reúne con la primer ministra Elisabeth Borne para hacer un balance de cuántos votos iba a poder recuperar de la derecha, que era fundamental para que la ley pase. Y aparentemente vieron que, según decía el dirigente de los republicanos, que tiene 61 diputados, Sí. El dirigente de la derecha le dijo que no podía garantizar que la mayoría de sus diputados la voten. Entonces utilizó otro artículo de la Constitución, el famoso 49.3, que, como bien explicaste, en las canchas de fútbol, al minuto 49.3 empezaron a gritar Macron demisión, hizo pasar entonces la ley por decreto, haciendo caso omiso a la democracia, ¿no? Que es que la Asamblea Nacional la vote o la rechace. Esto motivó que a partir de ese jueves 16, las manifestaciones que se producen no solo en París, sino que en muchas grandes ciudades y pequeñas de Francia, la gente salió a la calle porque, más allá de la crisis social que representa esta reforma de las jubilaciones, que afecta a millones de personas por muchísimos años, crea una crisis política. Y a partir de ahí considera la gente que 74% estaban en contra de esta ley, consideran que este es un gobierno autoritario, que no respeta a la mayoría de la gente, que no escucha a la mayoría de la gente, y a partir de ese momento empieza a haber, sobre todo en París y en las grandes ciudades, manifestaciones salvajes todos los días y las noches, con incendios, y por supuesto el otro elemento fundamental es que hay huelgas que se reconducen, que se renuevan en distintas partes del país, y que incluyen no solamente los recolectores de basura. Sí. Hoy hay 5 barrios más que se suman a la acumulación de basura. Los recolectores no solo que hacen huelga, sino que bloquean los depósitos de reciclaje. El gobierno requisa a los trabajadores, pero aún así las 10.000 toneladas que hay en París acumuladas siguen estando ahí. Ese es las características principales que está teniendo esta crisis, que no solamente es social, sino política. Claro. Se entiende lo de, Carlos, lo de saltearse, sí, la Asamblea Nacional, con el simbolismo y la importancia que tiene en la vida democrática de la historia de Francia, la Asamblea Nacional. Entiende por qué la escalada de la ira de la gente también, ¿no? Una cuestión inconsulta.
Exactamente, esa es la percepción que tiene el pueblo francés en este momento. Claro. Y el otro elemento es que cuando se utiliza el artículo 49.3 y se lo pone hay una obligación constitucional que cuando se utiliza ese artículo, los asamblearios, o sea, los diputados, tienen el derecho de presentar una o varias mociones de censura. Por primera vez se presentaron 10 mociones de censura desde que empezaron a intentar aplicar leyes a través del decreto 49.3. Sí. Lo usaron 10 veces. La última vez, la número 11, el lunes 20, no fue votada por 9 diputados solamente. O sea, se recogieron 278 votos cuando había que tener 287. Entonces, esto también es un elemento que hizo explotar a la gente y continuar con las movilizaciones, las huelgas. Mañana tendremos la 10ª movilización y huelgas en todo el país, que se presenta muy numerosa, muy activa. Y bueno, Macron sigue sin querer retirar la ley. La iniciativa. Carlos, definime brevemente qué es lo que se reforma, para que entendamos por qué las protestas. La reforma esencialmente lo que hace es alargar el periodo de 62 años. Uno se podía jubilar a los 62 años y con 42 años de cotización para tener una pensión completa. Ahora, esta ley lo que hace es alargar de 2 años. Al principio era hasta los 65, negociaron con la derecha ponerla a 64 años y la cantidad de años para cotizar pasa de 42 a 43. Esto es para tener una pensión completa. Claro. Sabiendo que a partir de los 55 años hay mucha gente que no encuentra trabajo. Entonces es un despropósito absoluto que además penaliza no solamente a aquellos que han entrado a trabajar desde muy jóvenes, sino que también penaliza a las mujeres que por razones de maternidad o porque no tienen un ciclo completo de trabajo, les cuesta absolutamente llegar a esa edad. Claro. Con una pensión digna. Claro. Hay de los 17 millones de jubilados que existen actualmente, hay 10% que están bajo el umbral de pobreza. Entonces, si le sumamos a esto las consecuencias de la pandemia, las consecuencias de la guerra con Ucrania, que ha hecho, entre otras cosas, subir los precios de una manera escandalosa, estamos en una situación muy crítica y la gente rechaza, ¿no? Claro. Carlos. Además, te digo que el viernes 24, Macron, que no decía una palabra hasta ahora, lo entrevistan en la televisión. Sí, y acusa a los manifestantes de factosos, comparándolos con los que tomaron el Capitolio en Estados Unidos o a los bolsonaristas en Brasil. Entonces eso es un pirómano este señor, ¿no? Claro. O sea, echa leña al fuego cada vez que abre la boca. Claro. Y se entiende por qué siguen las manifestaciones y van a seguir. Carlos, sí. Muy didáctico. Muchísimas gracias por la explicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, que tengan un buen día. Gracias. Hablamos con nuestro colega radicado en París, con Carlos Smerkin.